Buenas tardes. Uno, dos. Uno, dos, ¿me escuchan? Sí, ¿Cómo clarito. está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarlos. Muy bien, pues estamos aquí esperando. 19 integrantes hasta el momento, esperemos unos minutos más para dar inicio a nuestra tercera clase. Vienen saliendo una clase, entiendo, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, profe, estamos saliendo de una clase. Ah, ok. Mientras se conecta, vamos a esperar ahí unos minutos. Un par de minutos mientras se conecte el resto. ¿Cómo van los que están acá? ¿Cómo van con la materia de recursos marinos? Ahí en la plataforma, si pueden haber visto, están puestas las dos clases que hemos hecho hasta ahora. Hay un link que da acceso a las clases para que alguien las pueda volver a revisar. Y están una prueba de diagnóstico y un taller 1, que no me lo han enviado todos. Yo tengo ahí listado, le he ido respondiendo a todos los que me han enviado. Los últimos 2 días, si es que alguien me lo ha enviado los últimos 2 días, no le he respondido aún. Pero todavía faltan personas que me envíen la respuesta al taller 1 y a la prueba de diagnóstico. Gracias, profesor. Así que ahí sigo atento. Yo envié mis 2 talleres, bueno, la prueba de diagnóstica y la tarea el día de hoy. Ah, perfecto, que ahí vamos a recibirla. Sí, Creo que la he recibido. a todos los que me envían yo les voy contestando, que recibo conforme. Así que los últimos 2 días solamente no he revisado, así que, pero a todos les voy respondiendo que he recibido el material. ¿Ok? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, gusto saludarlo, pues. Muy entusiasmado con cómo va avanzando esto de esta materia. Muy bien, pues es realmente muy importante, sobre todo por lo de los recursos y su conservación, que es la parte que me interesa más a mí, porque hago algún tipo de trabajo en relación a lo que es la conservación, restauración de los árboles de mangle, y hacemos un trabajo en conjunto con nuestros estudiantes del plantel. Lástima esta situación que no nos va a permitir este año aportar nada a favor de los manglares. Mire qué interesante eso de que me cuenta. Los manglares es un gran temazo respecto a la conservación, respecto a poder hacer gestión sobre la sostenibilidad, y sobre todo un poco atendiendo lo que vamos a tratar hoy día. Así que después que tratemos la materia, acuérdese de lo que le estoy diciendo. Gracias, profesor. Muy bien, pues. Raúl hace un comentario que me llama la atención. Una preocupación que él tiene, que dice que lamentablemente con el tiempo esta para no han podido hacer muchas cosas con los muchachos. Mas, sin embargo, creo
que lo interesante es ahora observar qué tanto hizo la naturaleza por sí sola para recuperarse. Cierto. Así es. Pero fíjese, mire, buen comentario, mientras esperamos que el resto se nos una. Y todo nos hace pensar que nada puede volver a ser como era antes. Pero a mí lo que me preocupa es que si ustedes han visto noticias, han visto información de otras partes, ven como, por ejemplo, ocurría en Francia que abrieron hace poco las tiendas, los malls, la tienda Zara y la gente haciendo fila, ¿no es cierto?, para poder entrar nuevamente cuando abrieron la tienda. Y después cuando apenas abren, toda la gente se amontona ahí en la entrada. Entonces uno dice, bueno, estamos esperando que de alguna forma cambiemos, pero vemos que apenas nos cortan las barreras que nos tienen, volvemos a lo mismo. Entonces eso es lo preocupante. O sea, tenemos que ser capaces de alguna forma de hacer esa gestión. Pero uno ve que la gente no va entendiendo mucho. Ese es el punto. Profesor, con el permiso del profesor Raúl, yo quiero felicitarlo a él porque él todos los años hace siembra de manglares con sus estudiantes y lo felicito. Es una labor que siempre ha hecho y este año pues lamentablemente por la situación tan especial que estamos viviendo, no sé si lo ha logrado y sería que bonito escucharle su experiencia. Bueno, así es pues, así es. Bueno, vamos a, mientras esperamos que se nos sigan incorporando, yo daré inicio a la clase. Hemos estado hablando un poco de una parte introductoria, después yo también le di una visión general respecto al tema de investigación. Hoy día también quiero colocar en contexto algo que me parece interesante ponerlo en contexto. Tenemos solamente 5 clases, 5 horas en realidad. Entonces, mi propósito, mi afán, es poderlo orientar a ustedes con literatura, con bibliografía, con material, y aún después que termine todo este periodo de las 5 clases, yo quedo disponible para ustedes abiertamente a través del mail, ¿no es cierto? O incluso coordinando con la Cámara Marítima algún chat que podamos mantener para sus consultas permanentes, no tengo ningún problema. Obviamente en 5 clases es imposible poder abarcar tan amplio tema, digamos. Entonces lo que yo estoy pretendiendo en estas 5 clases es poner un contexto, o sea, dejarle puesto a ustedes ahí el interés de varios temas para que ustedes después sigan investigando y ustedes van a tener la principal acción sobre sus propios alumnos. Por eso que ese es un poco mi afán. Y hoy día, justamente, lo que yo pretendo en esta clase de hoy es poner un poco el desafío de lo que es un tsunami, pero no por el hecho de que es un tsunami, sino que por el hecho de lo que significa justamente si vamos a hacer una planificación territorial, vamos a hacer una planificación o una gestión sobre el borde costero, vamos a poder intervenir sobre los recursos marinos, si de alguna forma desconocemos muchas de las cosas que están muy relacionadas a lo que puede ocurrir y por tanto cómo pretendemos hacer acción. Así que un poco eso es la orientación de la clase de hoy. Ustedes me han estado respondiendo este taller, cuyo propósito justamente es que ustedes investiguen basándose en la bibliografía que yo les he dejado, pero obviamente dejando abierto la posibilidad que ustedes, ¿no es cierto?, busquen otras fuentes. Las preguntas que están ahí, que las vamos a atender no en esta clase, pero me interesa que ustedes vayan estos conceptos madurándolos, y llegando a un contexto común. Cuando hablamos qué son los recursos marinos costeros, yo he estado leyendo lo que me han enviado, la mayoría tiene una visión más o menos similar, pero hay algunas personas que escapan un poco a esta visión de qué son recursos marinos costeros. También hay diferentes miradas a lo que son los recursos marinos costeros en Panamá, también eso lo vamos a discutir en su momento. Creo que hay bastante consenso de quién regula esto en Panamá, de eso no hay gran problema. ¿Qué acciones puede hacer Panamá para mejorar el manejo? Ahí también hay una amplia mirada de cada uno de ustedes. Y el punto 5 y 6 lo vamos a ir dejando para la última clase, la clase 5, digamos, que me interesa un poco eso discutirlo, pero ya poniéndolo a ustedes en perspectiva, que vayan analizando eso respecto a todo lo que nosotros vamos hablando en estas clases. Yo también les pedí
espero que lo hayan hecho, digamos, pero esto es acervo cultural para ustedes, que puedan haber leído el texto que está ahí en digital, uno se mete a internet sobre la visión marítima de Panamá, una visión propia. Después les pedí que lean de la página 1 a la 15, también de la bibliografía que está puesta ahí en internet sobre recursos costeros y marinos en América Latina, América Central, porque eso tiene una mirada, digamos, regional, que me parece más interesante de que las miradas que están en otros textos. Y finalmente, que puedan leer el capítulo 2 de Tectónica de Placas. Hubo varias preguntas que me hicieron la clase pasada, yo le hablé un poco de esto, las placas tectónicas, entonces un poco de eso vamos a basar la clase hoy día en un contexto más amplio, ¿ok? Así que ya son las 5:13 para avanzar. Obviamente van haciendo preguntas, me la van escribiendo si es que alguno las tiene. ¿Me ven, ¿no es cierto? Hola, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, profe, le Se escuchamos. escucha, profe, se escucha. Afirmativo, Sí, le escucha. profesor. Voy a ir rápido porque es mucho esto, pero pretendo ir siendo conceptual. ¿Cuándo usted sintió el último sismo en Panamá? Bueno, hace poquito, ayer, incluso si alguien puede haber visto algo, hubo un sismo, pero ¿de cuál magnitud fue? Y cuando hablamos de magnitud, ¿qué es magnitud? Y peor aún, ¿cuándo fue el último sismo que generó, digamos, algún tsunami? ¿Puede ocurrir un tsunami en Panamá? ¿Cuándo un tsunami y de la energía, digamos, podría ser complejo, complicado, ¿no es cierto?, y generar algún problema en Panamá? Bueno, son parte de las cosas que vamos a ver. Primero hay que entender algo, digamos, la Tierra, así como la ven, está compuesto por la hidrósfera, todo lo que es el agua, el mar, el océano que cubre la Tierra, pero también la atmósfera. Pero si hacemos una división interna en la Tierra, ustedes todo esto lo han estudiado y lo ven con sus alumnos, vemos que tiene diferentes capas. La más externa es la corteza, de unos cuantos kilómetros, 580 kilómetros, pues en el manto, que es más amplio, hasta 3000 kilómetros, y después el núcleo, que tiene un núcleo central, el amarillo, el más amarillo, y el núcleo externo, un núcleo interno y un núcleo externo. ¿Ok? Con diferentes temperaturas. Si hacemos un gradiente de temperatura, nos damos cuenta que en el fondo la temperatura es muy alta, efectivamente, hasta el manto, pero se produce además un quiebre muy superior desde el manto hacia el núcleo. O sea, el núcleo es mucho más caliente. Estamos hablando de temperaturas cercanas a los 7000 grados Celsius. Eso es interesante saberlo porque cuando nosotros tenemos una taza de café, ¿no es cierto?, que irradia calor, o un sartén en la cocina, ¿no es cierto?, en la estufa, con un fuego abajo, estamos emitiendo calor hacia arriba. Bueno, algo parecido a lo que está ocurriendo tanto en el núcleo como en el manto. Viene calor interno a la Tierra, ¿no es cierto?, que está llevándose calor hacia arriba, ¿no es cierto?, por un tema de, ¿no es cierto?, de funcionamiento, ¿no es cierto?, del calor. Pero en el núcleo, ¿no es cierto?, es un calor que radia, ¿no es cierto?, y se queda en el propio núcleo. Y el calor que está, y genera calor hacia el manto, y el manto a su vez genera calor hacia arriba, choca con la litosfera y se devuelve en una suerte de movimiento convectivo, como se ve ahí en el lado derecho. Si somos un poco más gráficos, es lo mismo que está pasando ahí, donde tenemos el núcleo con el calor, esto que está irradiando, ¿no es cierto?, con la fuente de calor al medio, después un poco más al medio el manto, y de repente puede haber una grieta, ¿no es cierto?, que se escapa y logra llegar a la superficie de la Tierra. Y ahí un poco, de alguna forma, estamos visualizando cómo se puede formar un volcán, cómo se puede formar, ¿no es cierto?, puede haber una erupción volcánica. Eso ya nos va dando una luz respecto a eso. Bueno, eso mismo es lo que está ocurriendo en esa figura que está ahí. Tenemos el manto, ¿no es cierto?, con esta irradiación de calor, como se ve en las flechas azules, ¿no es cierto?, que está subiendo y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar. Y cuando sube porque no puede seguir subiendo. Llega un problema, ¿no es cierto?, que ya por un tema, ¿no es cierto?, de gravedad, llega a la parte superior y sigue su camino, ¿no es cierto?, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, en la superficie ahí de la Tierra, ya sea en el fondo marino o en un continente. Ahí hay otra figura que explica lo mismo, pero ahí nos vamos acercando entonces al concepto de lo que son placas tectónicas, lo que alguien preguntaba en la clase pasada. Eso que está ahí, podríamos decir que es el manto, donde se ven las flechas rojas, donde hay un calor que emana y que es propio, digamos, de lo que viene del centro de la Tierra, del núcleo, que está produciendo ese fenómeno, y que está haciendo que en el fondo emane calor, haya una radiación de calor que sube, pero no puede seguir subiendo por un tema de gravedad y choca y se desplaza hacia el lado. Por lo tanto, llega a la superficie, se va hacia el lado derecho uno y se va hacia el lado izquierdo
otro lado, como se ve ahí. Pero si se ven en los extremos, en el lado derecho, por ejemplo, donde dice trench, o el lado izquierdo, donde dice slab, es lo mismo, que está pasando lo mismo. Viaja hacia el lado derecho, pero llega un momento en que choca con otra suerte de movimiento que viene del otro lado contrario. Entonces ahí se va a producir un choque. Es decir, en una parte diverge este movimiento, pero en otra parte va a chocar, por digamos, un asunto natural de cómo funciona la radiación en el manto de la Tierra. Bueno, si se fijan, eso es importante porque si ven esta figura que está ahí, donde yo les muestro la batimetría, es decir, muestro el agua que hay en los planetas, vamos a hacer un ejercicio. Yo rápidamente, y vean la figura, les voy a sacar el agua a esto que está acá. Y si le saco el agua a esa figura que está ahí, me queda eso que está ahí. Voy a volver, ahí está el agua, pero le voy a sacar el agua y voy a quedar con el fondo del océano, sin agua. Y si vemos lo que pasa en el fondo del océano, vemos que es rugoso, no es plano. ¿Se fijan? Hay montañas, verdaderas montañas submarinas, tal como se está indicando ahí. Y eso tiene una particularidad también. Hay unas montañas que pueden ser más puntiagudas, más bajas, como ocurre, ¿no es cierto?, los montes que uno ve aquí en superficie. Pero tiene una particularidad, que la vamos a ver en la figura siguiente, que justamente tiene que ver con la distribución de dónde se produce la mayor cantidad de terremotos y dónde está la mayor distribución de volcanes del planeta. Que fíjense en la figura siguiente. Ahí muestra esta figura donde se produce la mayor cantidad se ha producido la mayor cantidad de terremotos y dónde está la mayor ubicación de los volcanes del planeta. Y eso, coincidentemente entonces, o digamos los especialistas han podido determinar, por lo tanto, que eso los vamos a conocer, donde se producen esas digamos, separaciones entre esos lugares, las vamos a denominar placas. Y ese es el concepto de placas tectónicas. No corta para eso. ¿Ok? Entonces, ahí vemos las placas tectónicas. Si vemos, por ejemplo, la placa que está en el lado de América del Sur, por donde está Chile, por donde está Ecuador, por donde está Colombia, es una gran placa. Esa placa es muy grande. A diferencia de la que está sobre esa placa, ¿no es cierto?, que es mucho más pequeñita, donde se ubica justamente Panamá. La placa que está donde está Panamá por el lado del Pacífico, o la placa que está por Panamá por el lado del Mar Caribe. Se fijan, son mucho más pequeñitas. Por lo tanto, esas son las placas. El tema está que cómo estas placas se mueven entre sí. Y por lo tanto, el color que se muestra en esta figura indica las placas que chocan, las que veíamos, ¿no es cierto?, en la figura anterior, las placas que chocan, y las placas que se separan, como las placas de color verde que se ven en la figura. ¿Ok? Y esto un poco obedece a la teoría más reconocida hoy día por el mundo científico, que tiene que ver de cómo se han originado los continentes hasta hoy día. Es decir, la Tierra desde que se formó, hace 4.500 millones de años, y con el tiempo, por un efecto que la Tierra está viva, tiene energía y tiene energía interna, se ha ido produciendo este movimiento, ¿no es cierto?, de placas, que ha ido generando la existencia de los continentes tal como los conocemos hoy día. Por lo tanto, lo que vemos hoy día, año 2020, es una fotografía de cómo está el planeta respecto a las placas tectónicas. Y por lo tanto, en miles de años más, esta fotografía va a ser diferente, porque la Tierra sigue viva y se va a seguir moviendo. ¿Ok? Entonces vemos las placas que convergen y las placas que divergen. Las placas que divergen son las que se separan, y eso genera, por ejemplo, cómo se han formado los grandes volcanes submarinos, cómo se ha formado Hawái, por ejemplo, la isla Hawái, cómo se formó Isla de Pascua, que son, ¿no es cierto?, emanaciones que vienen desde el manto, suben, salen por el fondo oceánico y siguen subiendo hasta que llegan a la superficie, ¿no es cierto?, y logran aflorar y forman una montaña, un volcán submarino. Pero como eso está en movimiento, eso sigue desplazando, eso va a estar activo por años, por miles de años, pero va a llegar un momento que se va a ir desplazando, hasta que va a dejar de tener la fuente que le da origen a ese calor, a esa energía, y va, por lo tanto, a producirse un volcán que ya es inactivo. Ahí se muestra un corte de algunas partes donde se produce lo que estoy hablando. Por ejemplo, la figura que está al lado izquierdo muestra cómo son la unión de las placas de una parte que es continente y una parte que es océano. Y toda esa zona son el tipo de placas que hay en Chile, en Perú, en Colombia, Ecuador, ¿no es cierto? Y que incluso siguen hacia arriba por Centroamérica, que es el tipo de placa que choca. O la que está en el medio,
que también son placas que chocan, pero chocan entre continente y continente. En el caso del lado izquierdo hay una placa que arriba hay agua y en otra hay tierra. En el caso de la que está en el medio hay tierra y tierra, como la que se ve ahí y ahí cerca de India y en ese tipo de varias otras partes. ¿Ok? Así que es un poco el concepto de las placas que se producen. Para no ahondar, digamos, esto genera la formación de montaña, del cordón montañoso de los Andes, por ejemplo, que se forma gracias a este fenómeno que se produce por miles y millones de años, que el roce, digamos, de esto a cierta profundidad y bajo ciertas presiones van generando, ¿no es cierto?, una subida de calor, una deformación terrestre y finalmente generan un gran cordón montañoso activo, como hoy día conocemos el cordón montañoso de los Andes, una gran cadena que cruza y recorre prácticamente toda América del Sur. ¿Ok? Y eso, por lo tanto, da origen a estos conceptos que también en oceanografía y en estudios marinos y en biología marina se usan mucho, conocer un poco de geología marina, saber qué es una dorsal. La dorsal es justamente donde están las placas que divergen y logran formar, ¿no es cierto?, una verdadera montaña submarina, y así se ha formado Isla Pascua, Hawái y muchas otras más. Están las fosas, que es donde llega una placa que choca con una terrestre y por lo tanto ahí produce una gran fosa submarina. La más conocida, o una de las más conocidas, es la fosa de las Marianas, que es la más profunda que existe en el planeta, que tiene una profundidad cercana a los 11.000 metros. Están las zonas de subducción, justamente donde se produce, ¿no es cierto?, la unión de dos placas que chocan. En fin, son conceptos que se usan bastante en este tipo de cosas. ¿Ya? Y por último, para explicar ahí en otra figura, cómo hacemos un corte submarino, por ejemplo, ahí por el lado del Pacífico, y nos vamos a encontrar con eso. Entonces, si ustedes se fijan ahí lo que está si lo logran ver en morado, por ejemplo, es el fenómeno, cómo se origina un sismo, cómo se produce un terremoto. Y sobre todo en placas que chocan, y que una placa es submarina, es decir, tiene arriba agua, y una placa es terrestre, tiene arriba un continente. Lo que está pasando entonces es que la placa que viene por el lado izquierdo, por efecto esto de la, ¿no es cierto?, de la radiación de calor, va subiendo y se desplaza hacia la derecha, y por lo tanto en forma continua se desplaza hacia la derecha. Y por otro lado, la placa que viene por el otro lado, también lo hace en forma continua. Pero como no es perfecto esto, son placas rugosas, tienen rugosidad, las placas se enganchan, ¿no es cierto? Se enganchan en algún momento, y ese enganche que se produce por mucho tiempo, se produce por días, por meses, por años, ¿no es cierto?, por siglos. Se engancha. Ese enganche genera una deformación hacia arriba. Ese enganche, esa formación hacia arriba va a ir formando un cordón montañoso, por ejemplo. ¿Ok? Y eso es lo que se produce. Entonces, cuando estas placas se enganchan y se produce, digamos, una ruptura o se produce un desenganche de esas placas, aproximadamente a la profundidad donde se muestra en la figura, que está ahí en rojo, o sea, una profundidad que puede variar entre los 5 kilómetros de profundidad hasta los 50, 60, 70 kilómetros de profundidad, va a generar, ¿no es cierto?, un movimiento, ¿no es cierto?, digamos, nuevamente un deslizamiento entre las placas, y eso me va a generar un sismo, me va a producir un terremoto, ¿no es cierto? Y va a depender de cuánta es la área que se rompa, cuánta es la área que se desplace, de cuán fuerte va a ser ese terremoto y qué efecto va a producir. ¿Ok? Visto de otra forma, en la figura que está arriba, se muestra, digamos, ese enganche de las placas, como yo le digo, que puede durar 100 años, 1000 años, o quizás mucho más, una zona que se acopla. Pero en algún momento se va a producir el desacople, lo que está ahí hacia abajo, en la figura de abajo, al medio, que se puede producir en segundos, se puede producir en minutos, y el problema es que eso me va a generar un sismo de mucha gran cantidad. A modo de ejemplo, el sismo más fuerte registrado hoy día en el mundo es el sismo que se produjo en el año 1960 en Chile, en la zona de Valdivia, en el sur, donde se produjo un sismo de magnitud 9.5, ¿ya? 9.5 de magnitud. Y eso me generó una ruptura, ¿no es cierto?, de una zona que de largo norte-sur, tuvo una longitud de 1000 kilómetros de longitud, 1000 kilómetros de longitud por un ancho aproximadamente 400
kilómetros de ancho y por una profundidad, una altura como de 10-15 metros. Entonces imagínense que 1000 kilómetros por 450 kilómetros y por 10-15 metros de profundidad se movió, ese sismo duró 18 minutos. No está todavía muy claro, pero entre 15 minutos y 18 minutos fue lo que se movió. Obviamente todo lo que estaba en pie se cayó, destruyó una ciudad completa, generó un tsunami en por lo menos 4 regiones del país y generó un tsunami que llegó hasta Japón, por la energía, digamos, que se liberó. ¿Ok? Y eso se mide en escala, digamos, de magnitud. ¿Qué significa la escala de magnitud? Cuando yo digo un sismo 8.0, yo digo un sismo 7.0, lo que se mide está justamente lo que se ve ahí, que es muy técnico, no quiero ahondar en eso, pero un poco para que se entienda. La magnitud habla del modo de rigidez del terreno, habla del área de ruptura y habla de la longitud de deslizamiento. Por lo tanto, eso ajustado, ¿no es cierto?, para que tenga un valor coherente, se ajusta a un valor logarítmico. Y por lo tanto lo que se mide es energía. Por lo tanto, cuando yo hablo de una magnitud 8.0, lo que estoy midiendo es energía. Mido energía. Y eso tiene que ver, por lo tanto, con la relevancia cuando yo digo 7 grados de magnitud. Pero también existe otra escala, que es la escala Mercalli, que es una escala de sensación. Así, por ejemplo, si ustedes tienen hoy día una ampolleta en el pasillo de su casa, que ustedes la están viendo, pero puede ser que el vecino esté fuera, al frente de la casa, y también la está mirando, pero la va a estar observando mucho más tenue. A eso se refiere la escala de Mercalli, de intensidad. Obviamente va a ser más fuerte mientras yo esté más cerca de donde está ocurriendo el efecto, pero tiene que ver cómo yo percibo, cómo veo, ¿no es cierto?, el sismo que se está produciendo. Y eso tiene que ver con la escala Mercalli, ¿ok? Ahora, si ven esta figura que está acá, y esto es lo interesante de un sismo, la figura que se ve al lado izquierdo, las 3 gráficas que se ven, la primera onda que llega en un sismo es la onda que se llama la onda P, la onda primaria, que entonces cuando viene esa onda es como si nos levantase, si nosotros estamos sintiendo el sismo y viene la onda y nos levanta hacia arriba y hacia abajo. A los pocos segundos viene una segunda onda que es la onda S, que es una onda, ¿no es cierto?, que también nos mueve, pero en efecto lateral. Nos mueve hacia el lado, izquierda o derecha, ¿no es cierto?, según donde lo estamos viendo. Y después viene otra onda que se llama la onda Rayleigh, que es ya una mezcla de todo esto. Entonces, fíjense ustedes, si tenemos un edificio cualquiera, el edificio del municipio, una torre, un PH, ¿no es cierto?, cualquier cosa, que está sufriendo esta energía, todo puede estar diseñado, ¿no es cierto?, con normas sísmicas para que puedan soportar esto. Por eso es que es importante la norma sísmica que tiene cada país. Pero, ¿no es cierto?, para que además uno de esto lo pueda, ¿no es cierto?, mantener por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y eso ya es extremo. Pero fíjense un sismo que puede durar 18 minutos. Es muy difícil que una estructura se mantenga en pie, ¿no es cierto?, teniendo este movimiento de esa forma, ¿no es cierto?, en los cimientos, donde está la base, donde está la estructura, donde está el metal, que está sufriendo esto, es complejo. Por eso que es interesante la magnitud, o sea, la energía de un sismo y cuánto eso va a durar. Y también, como lo mencioné en las primeras figuras, la profundidad. ¿Ok? Podemos determinar un sismo ya con tres sensores que registran esto, y basta 3 sensores yo para poder determinar dónde se está produciendo el sismo desde el punto de vista de su origen. ¿Ya? Y así puedo tener mucho más sensores que voy a ser mucho más exacto de dónde se está produciendo. Por eso que una red sismológica de cualquier país, lo interesante es que sea siempre muy densa, que tenga muchos sensores distribuidos a lo largo de todo el país para que yo pueda tener mucho más certeza del origen del sismo, ¿no es cierto?, de la energía que se está liberando y la profundidad a la cual se está produciendo. Ahí tenemos nuevamente una figura de las placas tectónicas. Me gusta esta figura porque muestra un poco lo pequeñito que son las placas donde se encuentra Panamá. Ahí, si ustedes logran ver a la mitad más o menos de esta figura, se encuentra la placa de Nazca, y hacia arriba, ¿no es cierto?, ahí se encuentra América del Sur, y ahí se encuentra Panamá, ¿no es cierto?, entre la placa de Cocos y la placa del Caribe, que son mucho más pequeñitas. Y ahí vuelvo a una distribución de la sismicidad del mundo, donde se concentra la mayor sismicidad y en cuanto a la profundidad donde se ha producido. Por lo tanto, Panamá no podemos descartar en ningún momento que se encuentre en una zona libre de
de donde se está produciendo todo este tipo de cosas. Se encuentra, ¿no es cierto?, se encuentra, ¿no es cierto?, en zonas, digamos, de bastante sismicidad a nivel mundial. Y esta otra figura también muestra la distribución global de terremotos con consecuencias de tsunami que se ha producido con magnitudes sobre 8. ¿Se fijan? Y por lo tanto sigue estando en una línea que va desde el sur de Chile, pasando por todo, ¿no es cierto?, la costa, por el lado del Pacífico, pasando por Panamá, Nicaragua, se va hacia arriba, hacia México, y cruza, ¿no es cierto?, hacia el otro lado, para encontrarse con Japón, Australia, Nueva Zelanda. Por lo tanto, esa zona es la zona más activa del planeta, que se conoce justamente como el cordón de fuego del Pacífico. Es una zona sumamente activa, donde se han producido sismos con consecuencia de tsunami. Hay otra figura que muestra lo mismo, indicando algunas fechas donde se han producido sismos más o menos importantes de alta energía a lo largo de los años. Por lo tanto, cuando hablamos de un tsunami, ¿qué es un tsunami? Un tsunami, digamos, es un tren de ondas, ¿no es cierto?, que se produce de gran energía, que se producen bajo 3 causas principalmente, que las vamos a determinar y las vamos a decir en la figura siguiente. Pero que esto se produce en el fondo oceánico. Se produce en el fondo oceánico, por lo tanto se produce una liberación como si un golpe alguien empujase con mucha fuerza desde abajo del océano hacia arriba, y por lo tanto le introduce una energía muy, muy fuerte al mar y va generando ondas, ¿no es cierto?, hacia arriba. El tema es que cuando, por una característica de las ondas, acá si nos vemos un poco a la física, por una característica de las ondas, cuando esto ocurre en océanos profundos, la longitud de la onda, como se muestra en la figura que está ahí a la derecha, abajo, la longitud de la onda es muy larga en aguas profundas. Y por lo tanto, si se produce un tsunami en aguas profundas, yo estoy en una embarcación, estoy en un barco, estoy en un crucero, estoy en un yate muy pequeñito, prácticamente no voy a percibir que está ocurriendo un tsunami. Pero cuando yo me acerco a costa, por un tema de transformación de la energía, esa onda va a ser mucho más pequeña en cuanto a longitud, pero lo que va a lograr es altura, ¿no es cierto? Va a lograr altura, y por lo tanto ahí viene un poco también lo impactante, lo que significa una onda de tsunami. La otra característica de una onda de tsunami, y esto es lo peligroso, es que a diferencia de una onda de un huracán, de una tormenta, que se produce por un efecto, ¿no es cierto?, de todo el problema que está ocurriendo en la superficie, por un problema de viento, y que me alborota, ¿no es cierto?, me genera, ¿no es cierto?, anomalías en la superficie del agua y del océano, que incluso pueden ser muy dañinas y pueden provocar mucho daño, como son las tormentas que conocemos. Pero la diferencia de eso es que son superficiales. La diferencia del tsunami es que es una energía que viene desde el fondo del océano, y por lo tanto la energía es completa. O sea, la columna completa de agua, completa, a la profundidad donde se produjo, a los 4.000 metros de profundidad, a los 3.000 metros de profundidad, a los 2.000 metros de profundidad, la columna completa es la que viaja. Y por lo tanto, si se produjo a 3.000 metros de profundidad, esa columna completa es la que viaja hacia costa. Y por lo tanto, la energía de toda esa columna de agua es la que va a ir viajando hasta que encuentre un obstáculo, y ese obstáculo lo va a producir cuando llegue, ¿no es cierto?, a bajas profundidades, y se enfrente con la costa y por lo tanto penetre hacia adentro. Ese es el problema de una onda de tsunami. Se producen por precisamente 4 efectos. Esto también está estudiado, ¿no es cierto? Se han producido impactos de meteoritos en la historia, 4.500 millones de años, y por lo tanto eso hay registros que se ha producido algún impacto y que ha generado un tsunami. Obviamente muy poco frecuente, sobre todo en la época del hombre, digamos, hay muy poco registro. Se pueden producir por erupciones volcánicas que generan, ¿no es cierto?, la caída de tierra, y que generan un gran, ¿no es cierto?, impacto en el agua, y que me va a generar un tsunami, o derrumbe asociado a eso. Pero el 90%, 95% de los casos se va a producir por el tema de las placas tectónicas. Por lo tanto, estas placas que chocan, sobre todo, por un efecto de movimiento de placas, se va a producir en el 90-95% de los casos, se va a producir un tsunami. Hay otra figura que muestra cómo se produce un tsunami, es decir, estas placas que chocan, ahí en la figura donde se ve la parte roja, me va a producir un acoplamiento, se desacopla, y como se desacopla me va a producir una deformación en el fondo, y por lo tanto posteriormente un impacto hacia arriba. Y ahí en el fondo se me va a producir una onda tsunamigénica.
¿Cuándo un tsunami podría ser peligroso? Cuando, ¿no es cierto?, genera un sismo al menos de magnitud 7 grados o superior. Es decir, por eso es que es importante estar monitoreando a todas las fuentes sísmicas que van registrando sismo en el mundo, y sobre todo Panamá, que se encuentra, ¿no es cierto?, contiene borde costero, saber si ha ocurrido un sismo de magnitud 7 o superior para poder evaluar si vamos a tener consecuencias de un tsunami en nuestras costas. ¿Okay? Y también la profundidad. Yo le decía la profundidad donde se produjo ese choque, que tiene que, si se produce sobre los 80 kilómetros de profundidad y ahí hacia abajo, 100 kilómetros, 150 kilómetros, 200 kilómetros, es poco probable que nos pueda generar un tsunami, a pesar de que tengamos una magnitud muy alta. Podemos tener un tsunami 9, o sea, un sismo 9.0, pero a 100 o más kilómetros de profundidad y vamos a tener poca probabilidad que nos ocurra un tsunami. El tsunami se va a producir con sismos sobre 7 y con profundidades menores aproximadamente a 70 kilómetros de profundidad, donde se encuentra el epicentro. ¿Ok? Aquí hay algunas simulaciones, en este caso de Chile, digamos que no justamente donde se produce, la figura que está al lado izquierdo, que muestra la simulación, muestra dónde partió el sismo. Este sismo duró como 8 minutos. Fue un sismo 8.8 que generó un tsunami, obviamente, y generó gran destrucción. Y abarcó 4 regiones del país. Abarcó 500 kilómetros de longitud este sismo, que es un poco lo que se ve en la figura al lado derecho. Pero no necesariamente donde el sismo parte, que el puntito rojo que se ve en la figura izquierda, es donde se produce la mayor liberación de energía. Y la mayor liberación de energía se produjo como unos 200 kilómetros más al norte, donde produjo el mayor daño. ¿Ya? Y eso tiene que ver un poco cómo es la formación geológica de cada lugar. Y por eso es importante los estudios geológicos que uno hace en los diferentes lugares de un territorio. ¿Okay? Después yo los tsunamis los puedo clasificar en campos cercanos o lejanos, y eso va a obedecer principalmente de cuán cerca o lejos estoy de la fuente, para saber cuánto tiempo tengo, ¿no es cierto?, para poder reaccionar y poder ponerme a una zona segura y de resguardo antes que me llegue una onda de tsunami. Normalmente se habla de sismo campo cercano cuando yo estoy dentro de las 2 horas o 3 horas de que va a llegar una fuente, ¿no es cierto?, y una onda de tsunami. Y campo lejano cuando estoy sobre ese tiempo hacia afuera. ¿Ok? Ok. Y ahí más detalle de la tsunami, un poco desde el punto de vista de sus características de onda, pero no vamos a andar en este momento, pero tienen que ver cómo se comporta una onda, que en este caso es una onda en el mar. ¿Ok? Que en alta mar puede viajar a la velocidad que viaja un avión, un Boeing, o sea, viaja a 800 kilómetros por hora, pero a la medida que se va acercando a costa, la velocidad la va bajando, pero la energía la va aumentando, por un efecto de transformación, ¿no es cierto? La onda se pone más corta, logra altura, y eso va generando que llegue con bastante energía, ¿no es cierto?, a la zona costera. Hay algunas características físicas que describen por qué se produce, por qué son esas velocidades, ¿no es cierto?, y aquí, etcétera, pero que tiene que ver con la característica física de una onda, para andar en detalle. Aquí hay otras características de cómo es el fondo marino, rugoso, con montaña submarina o no, que me va a producir un fenómeno que se llama refracción, que no tienes ahora al momento necesidad que lo describamos, pero lo único que me va a producir es que me va a producir desviaciones de la onda cuando viaja hacia costa, y ahí se nota, ¿no es cierto?, si son bahías planas, si son bahías o acantilados, o son playas largas, de cómo una onda va a llegar o se va a concentrar en algún lugar. Eso se llama refracción. Hay más imágenes. O difracción, cuando yo tengo obstáculos puestos, como por ejemplo un muelle o algo, donde también me va a generar una onda que va a cambiar su dirección. Eso es significativo para saber con qué impacto una onda tsunami va a llegar a un lugar, que puede llegar con más impacto o menos impacto. Bueno, ¿por qué le hablo de todas estas cosas? Le hablo porque es importante, porque, como les demuestro, para poder, ¿no es cierto?, y esto tiene que ver con la asignatura de recursos marinos costeros, para poder trabajar en planificación costera, para poder generar, ¿no es cierto?, un desarrollo portuario, para poder, ¿no es cierto?, determinar la mejora de un puerto, para poder, ¿no es cierto?, determinar bajo qué condiciones nosotros vamos a poder poner una plantación
de un centro acuícola, por ejemplo. Todo esto es relevante, si no, no tiene sentido que nosotros no conozcamos un poco la realidad del punto de vista geológico, tsunamigénico de una zona, si vamos después a intentar plantar algo, si al poco tiempo, ¿no es cierto?, no va a tener todos los esfuerzos perdidos si no conozco estas realidades que son parte de lo que debemos conocer. ¿Ok? Hay un poco hablo de cuando se produce un evento tsunamigénico que lamentablemente se produce cada cierto tiempo distante, y cuando ocurre, todo el mundo está preocupado de eso, hay un alto interés social, pero como en el tiempo va bajando la necesidad, va bajando el temor, va bajando el interés, llega un momento en que hay tan bajo interés y vamos a tener nuevamente un evento tsunamigénico y sin ninguna medida de precaución, de gestión, y nuevamente se nos va a producir un evento desastroso como ha ocurrido en muchas ocasiones. Y esto que está acá solamente para mostrarles que los tsunamis se estudian también desde el punto de vista geológico. Aquí yo puedo estudiar la Tierra, tal como ocurre, por ejemplo, un caso de Chile, donde se estudia la Tierra y yo estudio hacia atrás, gracias a poder determinar, ¿no es cierto?, cómo están formadas las placas de la Tierra, en cómo yo puedo determinar, por lo tanto, que un sismo, ahí está el sismo 1960, el más fuerte registrado en el planeta en Chile, tuvo, ¿no es cierto?, hacia atrás por lo menos 3 eventos similares conocidos, gracias a este estudio, que fueron en el 1570 y tanto, el 1700, el 1800 y tanto, el 1900. O sea, tuvieron sismos, o sea, hubo tsunamis producidos en esta zona más o menos cada 150 años, ¿se fijan? Y después tuvimos el de 1960. O sea, si seguimos esa tendencia, que no es que sea así, digamos, pero uno puede tener una tendencia, puede ser que estamos cercanos, ¿no es cierto?, 1960, 2000, 2060, podemos estar cercanos algún tiempo más a poder tener un evento de similares características como este estudio lo arroja. Por eso aquí es importante saber cómo ha sido esto en Panamá. ¿Cuántos sismos con consecuencias tsunami han ocurrido en Panamá? Ahí hay un dato que sabemos que son entre 12 y 14. ¿En qué año han ocurrido? Y si podemos hacer estudios, ¿no es cierto?, que nos permitan también poder conocer hacia atrás, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, geológico, qué ha pasado hacia atrás y poder tener, por lo tanto, una tendencia a futuro de lo que podría ocurrir. ¿Ok? Así que son estudios que se hacen y existen y pueden ser factibles y se tienen que hacer en Panamá desde mi punto de vista. Aquí hay otro ejemplo que muestra otro ejemplo igual, pero de la zona central de Chile, uno que se produjo en 1985, pero si uno se va hacia atrás, también logra encontrar un patrón de eventos de muy características que se produjo. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa en Panamá respecto a los tsunamis? Yo quiero poner el contexto en Panamá, porque el Pacific Tsunami Warning System, que es un sistema que está puesto en el Pacífico, aquí está Hawái, ¿no es cierto?, aquí están las principales entidades que trabajan en esto, que el año 2015 cumplió 50 años, ¿ya? Lo pongo en referencia porque no es cualquier institución, cumplió 50 años, y que por lo tanto esta institución es la que dice que en Centroamérica, en los países tenemos registro de fuertes sismos y con consecuencias de tsunami. Aquí hay algún ejemplo, yo tomé una gráfica que está ahí, habla de los años, Jamaica, Haití, Puerto Rico, República Dominicana, muestran los lugares, las víctimas que han ocurrido. Aquí hay otra gráfica también, sale Panamá una vez, sale Panamá, en este gráfico sale al menos una vez, aparece la cantidad de muertos, el año en que ocurrió, por lo tanto, Panamá no está exento a la ocurrencia de sismos con fuertes consecuencias que nos puede generar un tsunami. Y no solamente Panamá, puede ser no Panamá, pero puede ser la región, ¿ya? Si se fijan, esta entidad que lleva el año 2015, cumplió 50 años, ahí donde yo estoy mostrando con el cursor, Panamá muestra la cantidad de veces que Panamá o el país ha participado en los mítines, en las reuniones, ¿no es cierto?, y por lo tanto, desde que esto se inició, la mayor cantidad han sido 26 reuniones que se han hecho, ahí está el que mayor reunión ha participado, y Panamá hasta el año 2015 por lo menos había participado en 0 reuniones, ¿ya? Para que vean un poco el interés que se le había puesto al menos hasta el 2015 en temas de tsunami, y otros países obviamente muy preocupados de participar en los últimos adelantos, las últimas cosas que se han ido tratando.
Lo último que había era algo que, un documento del año 2012 que hablaba de un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante Tsunami de Panamá. Esto es de SINAPRO, yo lo conversé con la gente de SINAPRO efectivamente, y hay un estudio respecto a esto que está ahí, y yo lo tomé como referencia, para poder trabajar después otra cosa. Hoy día existe el Comité Nacional de Tsunami, que es una entidad, ¿no es cierto?, donde agrupa a muchas instituciones, entre ellas está el MEDUCA forma parte del Comité Nacional de Tsunami, pero tiene, hoy día tiene 5 instituciones focales, o sea, las que en el fondo están muy enlazadas entre ellas para poder coordinar cosas, que son principalmente el Instituto de Geociencia, que es el que ve los sismos, el SINAPRO, que es el que atiende la gestión de riesgo, la Autoridad Marítima, obviamente como Autoridad del Mar, Bomberos, el Instituto Tommy Guardia que se incorporó hace poco. ¿Okay? Esas son las instituciones que hoy día focales que integran el Comité Nacional de Tsunami. Y acá en Panamá se hizo, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO desarrolló en Centroamérica el proyecto de IPECO, que es el proyecto para estudiar el reforzamiento de las capacidades de alerta y de respuesta ante tsunami y otras amenazas costeras en Centroamérica. ¿Okay? Y aquí involucró a todos los países y Panamá no estaba siendo involucrado hasta que al final, ¿no es cierto?, por situación interna de Panamá que no participaba, hasta que finalmente Panamá se incorpora y forma parte de este proyecto el año 2019. ¿Ok? Ahí ustedes ven la sala de alerta de tsunami que tiene El Salvador, ¿ya? Muy atento con eso. Ahí tienen, al lado izquierdo, la sala de Honduras, del centro, la del lado derecho es de Costa Rica. Ahí tienen Guatemala. Una nueva sala en Nicaragua, porque la de Nicaragua es una de las mejores que hay, pero es una figura de Nicaragua. Y Panamá no tiene un centro de alerta tsunami. El único país, los países centroamericanos que forman parte del proyecto de IPECO, que a la fecha no cuenta con un centro de alerta, ¿no es cierto?, de tsunami para que pueda atender esto. ¿Qué pasó acá en Panamá? Bueno, se hizo el proyecto de IPECO. En el proyecto de IPECO a mí me tocó participar como consultor para UNESCO y lo que desarrollamos fue talleres. Ya desarrollamos un taller nacional en agosto en Ciudad de Panamá. Después desarrollamos un taller de elaboración de mapas de inundación de tsunami también en Ciudad de Panamá a fines de agosto. Desarrollamos un taller municipal porque la zona que se nos propuso trabajar era Puerto del Muelle. Desarrollamos un taller allá. Desarrollamos un taller de formación de equipos en Puerto del Muelle para que en el fondo todo el sector quede capacitado para esto. Y finalmente hicimos un simulacro tsunami el 18 de octubre con todo esto trabajado. Hay parte de este trabajo con la formación del consultor. Previo a iniciar el trabajo, el día que estábamos iniciando el trabajo, se hace un ejercicio tsunami a nivel centroamericano. O sea, el día que Panamá estaba haciendo inicio del trabajo, que entró más tarde, era el día en que el resto de los países estaban en su etapa final, haciendo el simulacro regional de todo lo que se había trabajado. Ahora, ¿por qué destaco este simulacro que se hizo el 19 de agosto? Porque este simulacro, ahí está, este simulacro toma en evidencia una situación real, una situación hipotética pero real, de una falla que está puesta ahí, que existe ahí en la zona de Nicaragua, donde hay una conjunción de placas que en la eventualidad de que esa placa, ¿no es cierto?, se libere la energía que está puesta ahí y se libere, digamos, una condición especial, puede generar un sismo de magnitud 8.6 aproximadamente. Y de producirse un sismo 8.6 aproximadamente, que es una situación hipotética pero real, de cómo se podría comportar la placa ahí, nos va a generar un tsunami en todo, ¿no es cierto?, Centroamérica, y como está puesto ahí en la simulación, va a llegar a ir el simulacro parte a las, partió, no tengo la hora, 11 de la mañana. O sea, si esa situación real ocurriese, me va a llegar una onda tsunami a Coiba a 1 hora 15 minutos después, o 1 hora 14 minutos después, a Veraguas a 1 hora 24, a Darién a la 1 hora 54 posteriormente, a Chiriquí me va a llegar a las 5 horas y fracción. Es decir,
me va a llegar la onda tsunami sí o sí a Panamá respecto a cómo esto está evaluado, de una situación hipotéticamente real. ¿Ok? Por lo tanto, lo que muestro yo acá es un poco lo que se hizo en Panamá, un poco se hizo un taller global en Panamá para trabajar con las instituciones focales, pero finalmente nos fuimos a la zona de Puerto del Muelle porque hasta ahora es una de las zonas más sísmicas que tiene Panamá para poder preparar al distrito, al municipio, ¿no es cierto?, y a la gente que está allá. Aquí fotografía un poco de todo este trabajo, de lo que se fue haciendo, de cómo se fue realizando el tema de los talleres, el tema de la simulación o el trabajo para poder trabajar los mapas de inundación, etc. Pero tal como yo le decía en una creo que la clase pasada, no sé si la primera o la segunda, cuando trabajamos el taller de mapas de inundación, nos encontramos con esta realidad. Ahí ustedes ven el mapa que está a la izquierda, arriba, vemos Panamá, y vemos, ¿no es cierto?, por el lado del Caribe y por el lado del Pacífico, vemos un poco cómo se ve el relieve submarino, pero no vemos más que eso, pero no tenemos una precisión, no tenemos desarrollados mapas de precisión del fondo marino con exactitud. Y el mapa que está a la derecha muestra ahí específicamente más la zona donde está Puerto del Muelle, que fue la zona donde trabajamos. Pero no son mapas que muestran la batimetría, o sea, la profundidad con exactitud. Y el mapa que permite contar con exactitud nos va a permitir hacer modelos, ¿no es cierto?, y simulaciones para saber con certeza, con una onda tsunami que se produzca, por ejemplo, la de Nicaragua, que ya sabemos la energía que se va a liberar, hasta dónde y de qué forma va a entrar el agua a los sectores bajos. Por lo tanto, mientras no tengamos eso, no podemos tener certeza ni exactitud en ninguna parte de Panamá, ni por el lado del Pacífico, ni por el lado del Atlántico, que eso lo podamos hacer. Y como eso no lo tenemos todavía, lo que hicimos, en este caso, y con el apoyo del Instituto Tommy Guardia, fue hacer mapas de altura. No nos quedó otra cosa que hacer mapas de altura, a ver si encuentro, mapas de altura como los que están ahí, que solamente por un trabajo cartográfico, que es lo que hizo el Instituto Tommy Guardia, es poder establecer las alturas del terreno donde se encuentra, ¿no es cierto?, la población, el terreno, las poblados, en fin, y por lo tanto establecer una sugerencia que hace la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que frente a la ocurrencia de un tsunami hay que buscar alturas de 30 metros y hacia arriba. Por lo tanto, al conocer yo las alturas donde se encuentra eso, puedo saber qué alturas hay en el terreno que estén a los 20 metros o a los 30 metros, y por lo tanto sobre eso yo hacer planos, ¿no es cierto?, y rutas de evacuación para que en la eventualidad que me ocurra eso, yo pueda hacer un mapa orientando a la gente por dónde ir, ¿ok? ¿Ya? Así que ahí muestro varias de las cosas que hicimos en este taller y cómo estamos hasta hoy día aquí en Panamá. Los productos que se hicieron, los productos entregados son bastante interesantes. El de la izquierda es los protocolos que el país, que Panamá, estos fueron los productos que ya están entregados, se hicieron. Son los protocolos que Panamá tiene que hacer de manera que, cómo actuar frente a un tsunami. Es decir, hoy día tenemos un tsunami 7.0. ¿Quién recibe la información? ¿Cómo la evacúa? ¿A quién le informa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo esa información llega a la gente? ¿Cómo llega a la población? Todo eso que yo le estoy diciendo está puesto en ese documento. La idea entonces es que ese documento no quede guardado en ningún ¿no es cierto?, ropero, sino que ese sea un documento que ahora se trabaje, lo trabajen las instituciones, lo analicen y lo pongan en práctica. Después el que está al lado son procedimientos ahora diseñados exclusivamente para el municipio de Barú respecto a cómo actuar frente a eso. Ahí tenemos dos documentos más. Tenemos el plan de respuesta ante tsunami. Este fue un plan de respuesta hecho para el distrito de Barú, un poco de cómo se tiene que actuar las instituciones, los organismos civiles, los organismos privados, ¿no es cierto?, las escuelas frente a esto. Y después un plan de un desarrollo de actividades que se hicieron bajo todo este procedimiento. ¿Ya? Nos quedan pocos minutos. Y esto da mucho, pero quería llegar hasta esta parte al menos en esta presentación. Lo que yo les quiero decir con todo esto es que, y esto es parte, digamos, de lo que queda abierto, este documento está entregado al Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación tiene estos documentos hoy día, los tiene seguramente la unidad de gestión de riesgo, ¿no es cierto? Me imagino que alguno de ellos los tendrá, o ambiental, no sé. Pero estos son temas que tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de llegar tanto a los docentes, por un lado, por supuesto, y que yo sé que el Meduca lo está haciendo, pero también a los niños, a los jóvenes, de manera que podamos, primero que nada, tener conocimiento de la realidad. Después, parte de lo que está haciendo el Comité Nacional de Tsunami, que es tarea mía, porque estoy ahí, y de varios más, obviamente, es que a nivel de instituciones del Estado tenga la capacidad, ¿no es cierto?, para poder actuar en consecuencia cuando tengamos esto. Pero por otro lado, a nivel de ciudadanía, esto es tarea de muchos, y también es tarea de los docentes y cómo esto se llega a los alumnos. Pero los documentos están para que esto se pueda, son documentos abiertos que están entregados para que se puedan estudiar. Y por lo tanto, esto es un gran desafío que yo creo que hay y que existe. Perfecto. Bueno, la siguiente parte que a mí me interesa hablar sobre la gestión de riesgo en general, porque es una gestión de riesgo en forma genérica, que obviamente considera lo que es tsunami, lo vamos a dejar para la clase siguiente. ¿Ok? Y por lo tanto, yo termino por hoy día, ¿no es cierto?, volviendo a colocar el énfasis en lo que le he pedido que lean, ¿ya? Yo creo que el capítulo 2 de tectónica de placa, con la presentación de hoy día, pudo haber quedado bastante más claro lo que son ya definitivamente la tectónica de placa y lo que significa. Pero, digamos, si no lo han leído, les vuelvo a insistir que lean el manejo de recursos costeros y marinos de América Latina, lo que está al medio, la página 1 a la 15, porque va a ser temas también interesantes que vamos a ir tratando ya las dos clases que nos quedan. Así que eso es por mi parte. Y no sé si tienen alguna pregunta, dejando los escasos minutos que quedan para que podamos compartir alguna impresión. Adelante. Profesor, solo un comentario, mire. Si ves, yo no aparezco mucho en la pantalla, es porque yo estoy trabajando con mi celular y es un poquito incómodo. Así Ahí que lo lo veo. digo porque si están haciendo el capture o pasando la lista, estoy presente. Mire, no se preocupe, yo, lo que a mí, hoy día me aparecen, ¿cuánto me aparecen acá? 35 personas. Sí, este registro lo lleva directamente la Cámara Marítima, no lo llevo yo como docente. Lo que a mí debo de controlar es lo que yo les voy pidiendo como materia. Hay una prueba de diagnóstico, hay un taller 1, después de esto yo les voy a enviar a través de la plataforma e-learning un taller 2, que un poco tiene que ver con lo que hemos visto. Y por lo tanto me interesa que eso me lo vayan enviando de respuesta. Ahí está mi mail, que lo tienen, para que a través del mail me llegue la información, y ese registro después en algún momento tengo que hacérselo llegar a la Cámara Marítima para que exista ese control del punto de vista del cumplimiento de lo que exige el diplomado. ¿Ok? Profesor, en el caso del simulacro de Puerto Armuelles, ¿se tomó toda la zona del Barú o algún sector específico para hacer el simulacro? No, la propuesta inicial era Puerto Armuelles. Esa era la propuesta inicial, pero digamos, a evaluación, y lo que yo también coloqué en la mesa era, mire, aquí tenemos una zona amplia costera que no está siendo considerada, y por lo tanto, lo que se consideró al final fue los 5 distritos que están ahí. No me acuerdo, está por Limones, Puerto Armuelles, Progreso, ok. Sí, fueron entonces los 5 distritos costeros que están ahí, fueron los que están considerados en la zona. Ya, y por lo tanto eso resultó bastante complejo, y se dieron cuenta ahí los habitantes que efectivamente no es tan trivial tener que, por ejemplo, nos llega en este momento, usted está viviendo allá y nos llega la información, oye, se acaba de producir el sismo en Nicaragua 8.0. Pongamos entonces a tomar el tiempo, ¿qué vamos haciendo a partir de ese momento? ¿Cómo llega la información al Instituto de Geociencia? El Instituto de Geociencia cómo lo transmite a SINAPRO, SINAPRO cómo lo transmite a SINAPRO regionales. ¿Qué hace eso? ¿Cómo se le hace llegar la información a la gente? ¿Cómo activamos una alarma, una sirena? ¿Se fija? ¿Cómo atendemos la población que tiene gente de edad avanzada que no puede transitar o no puede transitar en forma sola? O sea, hay una infinidad de cosas que desde el punto de vista de gestión tienen que ser consideradas. Y eso es un trabajo comunitario.
necesariamente comunitario, y eso por lo tanto es un trabajo que tiene que ser permanente. La alerta temprana, ¿quién nos las da en este caso? ¿Nicaragua? ¿Qué país? O sea, porque como no tenemos un centro como tal. En este momento nosotros, Panamá está adscrito al centro de Nicaragua. El centro de Nicaragua hoy día ha sido validado hace poco tiempo, el año pasado, como un centro de alta calidad respecto a la información de datos. Ahí hay un doctor alemán, de origen alemán, que vive muchos años en Nicaragua, que el CATAC, ya me acordé, no, pero el CATAC, Centro Alerta de Centroamérica. Y el CATAC, por lo tanto, es el que nos da la información. Y de hecho ya lo entrenamos, lo practicamos. Llega la información al presidente del Comité de Tsunami, la información le llega al Instituto de Geociencia, a los que están ahí de contacto. Cuando ocurrió un sismo en el último tiempo de magnitud de 4.5, sismo de 5.0 más o menos lo que ocurrió, esa información llega. Así que tenemos hoy día eso validado como centro que nos llega a Panamá. Profesor, una pregunta. Asumo yo que la parte más vulnerable es el corregimiento de Puerto Armuelles, Progreso. Esa zona, a ver, yo establezco que la vulnerabilidad está en el fondo por la densidad que hoy día tiene como dato estadístico, la densidad, ¿no es cierto?, de sismo que ocurre en esa zona. Esa es la zona, toda esa zona que está ahí por el lado del Pacífico, es la zona que si lo podemos establecer en un registro, una planilla Excel o lo que sea, es donde tiene más sismicidad, ¿no es cierto?, en el tiempo. Eso no lo hace que sea más vulnerable. La vulnerabilidad va a estar de cómo una zona está capacitada para enfrentar una onda tsunami, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hoy día, para que ustedes sepan, Puerto Armuelles, hace poquito, en diciembre, fue validado, ¿no es cierto?, por CATAC, precisamente, como un centro, ¿no es cierto?, validado, ¿no es cierto?, para tsunami. Tiene la señalética, tiene un equipo que está preparado, que lo lidera el alcalde del lugar y lo integran varias instituciones civiles de la zona, y por lo tanto ya tiene activado ese plan. Yo ahí rápidamente mostré la diapositiva, el equipo que existe para eso, que se formó de la comunidad. Pero la validación era para los 5 distritos, ninguno de los otros distritos quedó validado. El único que quedó validado fue Puerto Armuelles. Por lo tanto, se nos dejó un punto negro porque los otros puntos no fueron validados, no quedaron validados para estar preparados. Aquí tenemos una tarea, país, tenemos una tarea grande en esto. Profesor, una pregunta. Sí, sí. ¿Usted va a dejar una asignación de la clase de hoy? Esto queda, igual que las dos anteriores, esto queda grabado, ¿ya? Esto demora 2 días, 3 días, más o menos, y después queda grabado y queda en la e-learning, ¿no es cierto?, de la Cámara Marítima. Si ustedes se fijan, las 2 clases anteriores ya están grabadas y están subidas y la pueden ver. Así que sí, yo la he visto. La asignación, no, mi pregunta es, ¿usted tiene alguna asignación adicional con esta clase? Les voy a hacer, sí, les voy a mandar el taller 2, ¿ya? Que se lo voy a subir a la plataforma. Espero subírsela no más allá de 2 días. Gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra consulta? No he leído las consultas que me han hecho por el... Ahí está, sí creo que la he contestado. Sí, ya la contestó, profesor. Sí. Bien, si no hay más preguntas, llegamos hasta acá entonces. Yo le agradezco el tiempo, la disposición. Por supuesto, todo aquel que tenga alguna consulta adicional quedo siempre abierta a poderla contestar. Así que le deseo buena tarde y que también... Igualmente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor. Tu labor dentro del aula, tu cualidad